¿Alguna vez te has preguntado qué realmente está escondido tras los muros del Vaticano? Tal vez pienses que es solo un centro espiritual, donde los líderes religiosos rezan y buscan paz para el mundo. Pero la verdad, amigo mío, es mucho más oscura y aterradora de lo que imaginas. Durante siglos, la Iglesia Católica ha mantenido secretos tan profundos que, si fueran revelados, sacudirían los cimientos de la fe de millones de personas en todo el planeta. Estamos hablando de documentos que podrían reescribir la historia de la humanidad, rituales que nunca deberían ver la luz del día, y mensajes espirituales tan poderosos que podrían liberar tu mente, pero que fueron intencionadamente ocultados para que nunca tuvieras acceso a ellos. ¿Pero por qué esconder algo así? Porque el conocimiento es poder, y ese poder no puede estar en manos comunes, como las tuyas o las mías. Temen que, si esta verdad sale a la luz, el control sobre la fe y la espiritualidad simplemente se desmoronará. A lo largo de este video, te mostraré los relatos más perturbadores e inexplicables que vienen directamente desde las profundidades del Vaticano. Prepárate para descubrir historias de terror que involucran visiones aterradoras, actividades sobrenaturales y pasadizos secretos que hasta hoy nadie se atreve a explorar. Y atención, quédate conmigo hasta el final, porque te revelaré algo que jamás querrían que supieras, el verdadero secreto detrás del poder de la fe. Algo tan transformador que si lo comprendes, jamás verás el mundo de la misma manera. Pero debo advertirte, después de escuchar esto, no habrá vuelta atrás. El Vaticano es mucho más que la residencia oficial del Papa. Es uno de los lugares más poderosos e influyentes de la historia de la humanidad. Situado en el corazón de Roma, no es solo el centro espiritual de miles de millones de católicos en todo el mundo, sino también uno de los más pequeños, pero más estratégicos, estados soberanos del planeta. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Con más de 2000 años de historia, el Vaticano se ha consolidado como una verdadera fortaleza de fe y poder político. Reyes, emperadores y jefes de Estado ya se han arrodillado ante sus autoridades. Las decisiones tomadas dentro de estos muros han cambiado el rumbo de naciones enteras, influyendo en guerras, alianzas e incluso revoluciones. Pero tras las ceremonias grandiosas y la fachada de santidad, existen secretos inquietantes. Archivos inaccesibles al público, documentos que jamás han sido expuestos y relatos perturbadores sobre sucesos que nunca han sido explicados. No es casualidad que a lo largo de los siglos hayan surgido innumerables teorías conspirativas que rodean al Vaticano. Algunos dicen que allí se esconden manuscritos apócrifos que cuestionan los evangelios oficiales. Otros creen que el Vaticano guarda información sobre la existencia de civilizaciones antiguas, artefactos con poderes místicos o incluso contactos con seres extraterrestres. Y no termina ahí. Relatos más oscuros sugieren que ceremonias secretas y eventos inexplicables ocurren en las profundidades del Vaticano, en catacumbas que jamás han sido completamente exploradas. ¿Qué tienen tanto miedo de revelar? ¿Por qué una institución que predica la luz mantiene tantos secretos envueltos en tinieblas? A lo largo de los próximos minutos, desentrañaremos esta historia oculta, desvelaremos leyendas prohibidas y enfrentaremos los misterios que la Iglesia Católica jamás quiso que supieras. Sí hay un lugar que alimenta la imaginación de los teóricos de la conspiración, historiadores y curiosos, es el interior de los archivos secretos del Vaticano, hoy oficialmente llamados Archivos Apostólicos del Vaticano. Pero no te dejes engañar por el nombre más suave. Este es, sin duda, uno de los lugares más inaccesibles y misteriosos del planeta.
Con más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas, el archivo es una verdadera fortaleza de documentos históricos, cartas papales, registros secretos y manuscritos que remontan al inicio de la Iglesia Católica. Se dice que allí se guardan informaciones capaces de reescribir la historia de la humanidad. Solo los estudiosos previamente autorizados tienen acceso a una pequeña fracción de este acervo, y aún así, bajo reglas estrictas. Las fotografías están prohibidas y hay áreas completamente vetadas, incluso para los más grandes expertos. La pregunta que no quiere callar es, ¿qué está escondido allí dentro? Entre los relatos más famosos, algunos dicen que los archivos guardan documentos apócrifos, evangelios que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia. Estos textos supuestamente traen mensajes muy diferentes a los que conocemos hoy, cuestionando dogmas fundamentales de la Iglesia. Otra teoría es la existencia de correspondencias secretas entre líderes religiosos y políticos poderosos que revelarían tramas conspirativas a lo largo de la historia. Y si esto no fuera suficiente, hay rumores de que el Vaticano posee pruebas de fenómenos sobrenaturales, apariciones divinas e incluso contactos con inteligencias no humanas. ¿Y por qué esconder esta información? Sencillo, porque si se revelara, podría sacudir no solo la estructura de la Iglesia, sino también el equilibrio del poder mundial. Imagina el impacto de descubrir que existen documentos que cuestionan las bases de la fe cristiana o registros sobre tecnologías antiguas y desconocidas. No es difícil entender por qué el Vaticano guarda este acervo bajo llave. Al fin y al cabo, el conocimiento es poder, y ciertos poderes no están destinados al público común. ¿Qué harías si pudieras pasar un solo día dentro de esos archivos? ¿Estarías preparado para descubrir verdades que jamás podrán ser olvidadas? El Vaticano, con toda su grandiosidad y silencio reverente, también es escenario de relatos aterradores que desafían cualquier explicación lógica. Además de ser el centro espiritual del catolicismo, esconde historias de eventos sobrenaturales que permanecen envueltos en misterio. Empleados y guardianes que patrullan el lugar durante la madrugada afirman haber sido testigos de fenómenos aterradores. Sonidos de pasos resonando por pasillos vacíos, puertas que se abren y cierran solas, y voces susurrantes que parecen venir de las paredes. Algunos afirman haber visto figuras sombrías vagando por los jardines internos y desapareciendo ante sus ojos. Existen registros de exorcismos realizados en salas ocultas dentro del Vaticano. Aunque el tema está envuelto en secreto absoluto, hay indicios de que algunos de los casos más perturbadores de la historia de la Iglesia se han enfrentado dentro de esos muros. Según rumores, ciertos archivos sobre exorcismos aún están encerrados en los archivos apostólicos, accesibles solo para un selecto grupo de religiosos. Pero tal vez el misterio más espeluznante esté debajo del suelo. Dicen que existen catacumbas y pasajes subterráneos ocultos bajo el Vaticano, conectando diferentes puntos secretos del complejo. Pocos tienen autorización para descender allí, y aquellos que lo hacen rara vez comentan lo que encuentran. Los relatos hablan de criptas olvidadas, símbolos esculpidos en piedra que nadie puede descifrar, y una sensación de opresión inexplicable que acompaña a quien se atreve a caminar por esos pasillos antiguos. Una leyenda oscura afirma que, en uno de esos pasajes, hay una puerta sellada por orden directa de un antiguo papa. Según el rumor, detrás de esa puerta estaría aprisionada una entidad maligna que la Iglesia jamás pudo derrotar, solo contener. ¿Será todo esto una leyenda? ¿O realmente hay una fuerza desconocida protegida por los muros del Vaticano? Lo cierto es que, hasta hoy, muchos de los que trabajan allí se niegan a hablar sobre lo que vieron o oyeron. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de explorar esas catacumbas? ¿Estarías preparado para enfrentar lo que se esconde en el subsuelo sagrado del Vaticano?
El Vaticano no solo es el epicentro de la fe católica, sino también un verdadero baúl de secretos arqueológicos que remontan miles de años. La región de Roma, con sus capas de historia soterradas por el tiempo, guarda misterios que solo una élite privilegiada ha tenido la oportunidad de conocer. Existen rumores persistentes de que, bajo los pisos ornamentados de la Basílica de San Pedro, hay túneles secretos y pasajes subterráneos que se extienden por kilómetros, conectando el Vaticano con otros puntos estratégicos de Roma. Estos pasajes habrían sido utilizados a lo largo de los siglos para proteger a los papas en tiempos de crisis, esconder artefactos valiosos e incluso realizar rituales secretos lejos de los ojos del público. Pero, ¿qué exactamente se esconde en esas profundidades? Algunos arqueólogos e historiadores creen que el Vaticano oculta tumbas milenarias de figuras importantes de la Iglesia y artefactos que podrían reescribir la historia del cristianismo. Uno de los ejemplos más intrigantes involucra la llamada tumba de San Pedro. Aunque la Iglesia afirma haber identificado el lugar de descanso del apóstol bajo la basílica, muchas dudas aún rodean este descubrimiento. ¿Y si hubiera más secretos enterrados allí, sellados por órdenes directas del alto mando de la Iglesia? Además, existen relatos sobre una posible colección de artefactos arqueológicos que contradecirían las narrativas tradicionales de la Biblia. Objetos que nunca han sido mostrados al público y que, según teóricos, fueron ocultados para preservar el control espiritual de la Iglesia sobre sus fieles. Algunos incluso dicen que, durante excavaciones en los alrededores del Vaticano, se encontraron inscripciones misteriosas y estructuras antiguas con símbolos que remiten a cultos desconocidos, tal vez anteriores al cristianismo. El Vaticano habría cerrado inmediatamente esas áreas para evitar que información comprometida saliera a la luz. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué esconder descubrimientos que podrían arrojar luz sobre la historia de Roma y del cristianismo? La respuesta es simple. Ciertas verdades no son convenientes. Y el Vaticano, a lo largo de los siglos, siempre ha sabido cómo proteger sus secretos más oscuros. Si tuvieras la oportunidad de entrar en esos túneles y explorar esos secretos, ¿tendrías el valor de desvelar lo que la Iglesia jamás quiso que fuera descubierto? Cuando se trata del Vaticano, la imaginación colectiva va mucho más allá de la fe y la espiritualidad. Es imposible ignorar las innumerables teorías de conspiración que rodean esta poderosa institución. Con más de 2000 años de historia y una influencia gigantesca, el Vaticano se ha convertido en el centro de especulaciones que involucran secretos, documentos prohibidos y sociedades secretas. Una de las teorías más populares involucra documentos ocultos que, si fueran revelados, podrían cambiar para siempre la historia de la Iglesia Católica. Según algunos estudiosos, existen registros que cuestionan los evangelios oficiales y presentan una versión completamente diferente de la vida de Jesucristo. Manuscritos que habrían sido deliberadamente ocultados porque podrían socavar las bases de la fe cristiana. Otras teorías sugieren que el Vaticano posee conocimiento sobre la existencia de civilizaciones antiguas, tecnologías avanzadas e incluso contacto con seres extraterrestres. Dicen que cartas intercambiadas entre papas y científicos a lo largo de los siglos están guardadas bajo llave, conteniendo información que jamás ha sido compartida con la humanidad. Y no podemos olvidar las hipótesis sobre relaciones con sociedades secretas. La Iglesia Católica habría mantenido supuestamente vínculos oscuros con grupos como los Caballeros Templarios, la masonería e incluso órdenes esotéricas desconocidas. Hay rumores de que rituales y pactos secretos fueron realizados dentro de las paredes del Vaticano para garantizar la conservación de su poder. Una de las teorías más oscuras
es que algunas decisiones cruciales de la historia mundial no fueron tomadas por gobernantes, sino en reuniones discretas entre bastidores en el Vaticano, donde miembros de la élite y figuras de sociedades secretas supuestamente trazaron el destino de naciones enteras. ¿Por qué tantas teorías? Porque donde hay poder hay misterio, y donde hay misterio hay secretos que no pueden ser revelados. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿será que algún día la verdad saldrá a la luz? Y si sale, estaremos preparados para enfrentar lo que el Vaticano ha escondido durante siglos. El Vaticano siempre ha sido visto como un símbolo de fe y liderazgo espiritual, pero a lo largo de la historia también ha estado involucrado en una serie de escándalos y acusaciones que han sacudido su credibilidad ante el mundo. Desde cuestiones financieras hasta denuncias de abusos, muchos casos han estado rodeados de silencio, secretos e intentos de encubrimiento. Uno de los escándalos más famosos involucra al Banco del Vaticano, formalmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión. Durante la década de 1980 salió a la luz una compleja red de fraudes, corrupción y vínculos sospechosos con la mafia. La misteriosa muerte de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue uno de los episodios más emblemáticos de esta crisis. Fue encontrado ahorcado en un puente en Londres, en circunstancias que hasta hoy no han sido completamente esclarecidas. Otro caso que manchó la reputación de la Iglesia involucra los innumerables escándalos de abuso sexual cometidos por miembros del clero. Documentos confidenciales, mantenidos durante décadas en los archivos del Vaticano, revelaron que muchos casos fueron silenciados y los responsables, en lugar de ser castigados, eran transferidos a otras diócesis, perpetuando el ciclo de abusos. La resistencia a liberar estos documentos para investigaciones independientes generó una ola de indignación global. Pero no son solo los escándalos contemporáneos que el Vaticano intentó ocultar. Hay relatos de que, a lo largo de los siglos, la Iglesia censuró obras literarias, científicas y documentos históricos que contradecían sus doctrinas. Durante la Inquisición, manuscritos fueron destruidos y científicos perseguidos por desafiar la visión oficial de la Iglesia. Galileo Galilei, por ejemplo, fue condenado por defender el heliocentrismo, una teoría que contradecía la visión geocéntrica promovida por la Iglesia en ese momento. Hasta hoy, historiadores e investigadores enfrentan barreras cuando intentan acceder a información en los archivos apostólicos del Vaticano. Muchos documentos siguen sellados y hay una resistencia evidente a liberar registros que puedan sacar a la luz verdades inconvenientes. ¿Por qué tanto sigilo? ¿Qué más está tratando de proteger el Vaticano? Es difícil no imaginar que todavía existen hechos oscuros enterrados bajo el peso de los siglos. Si esta información saliera a la luz, ¿resistiría la Iglesia el impacto? ¿O estaríamos ante una transformación histórica sin precedentes? Tras todo lo que hemos visto, una pregunta sigue resonando en la mente. ¿Qué es lo que realmente esconde el Vaticano? ¿Serán solo leyendas y teorías conspirativas, o hay una verdad oscura e innegable enterrada bajo siglos de silencio y misterio? Los archivos secretos, los pasajes subterráneos, los relatos sobrenaturales y las historias de escándalos silenciados. Todo esto apunta a una institución que, a pesar de su fachada de pureza, esconde algo mucho más profundo, algo que la propia Iglesia se esfuerza por mantener fuera del ojo público. El poder de la fe, que mueve a millones, también puede ser la clave para un secreto tan grande que, si se revela, alteraría para siempre la forma en que entendemos la historia, la religión y el propio mundo. Pero, ¿estará la Iglesia dispuesta a arriesgarse a perder ese control? ¿O serán estos secretos tan peligrosos que deben ser guardados a toda costa, incluso si eso significa ocultar la verdad? Te dejo con esta reflexión. ¿Qué harías si tuvieras acceso a estos secretos? ¿Puedes imaginar las consecuencias de liberar un poder tan grande? Mantente atento,
porque lo que está escondido en el Vaticano puede, de hecho, ser el mayor misterio de la historia de la humanidad. Y tal vez, solo tal vez, sea algo que nadie esté realmente preparado para descubrir.